Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores. donde trataremos temas de escritura de la actualidad. Y traeremos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre editoriales. Sí, estábamos muy emocionadas por tener este tema aquí. La verdad es que ya hacía rato que estábamos pensando cómo se lo presentamos, cómo se los entregamos, y hoy queremos dar como quizás un primer paso, como una introducción a todo lo que son las editoriales, un poco por encima para que puedan dejarnos las dudas, para que puedan escuchar el podcast entero y tener quizás alguna duda y nos la comenten y nosotros podamos solucionarla o por escrito o en otro podcast. Exacto, al final esto va a ser como una mini clase, por así decirlo, una introducción para esa pregunta que nos suele aparecer, bueno, suele aparecer también antes de escribir la novela, incluso durante el proceso, pero más cuando ya hemos terminado esa novela y decimos, vale, quiero publicar, ¿qué hago? Porque claro, muchas veces decimos, vale, lo voy a avanzar a un montón de editoriales, pero claro, dentro del mundillo editorial existen varios tipos de editoriales y es imprescindible conocer al menos lo básico para saber qué es lo que realmente quieres tú para tu libro. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, para que tengáis vosotros las nociones básicas de decir, vale, existen estos tipos de editoriales y yo quiero hacer esto con mi libro. Eso es. Aparte, vamos a hacer aquí un pequeño warning. Fuera un poco del tema de hoy, fuera, entre comillas, cuando vamos a lanzar un libro, busquemos editoriales de la temática, ¿vale? Esto es una nota a pie de página. Busquen editoriales que traten la temática que ustedes van a tratar. Hoy vamos a presentar los tipos que hay, pero dentro de estos tipos también están separadas por género dentro de la literatura. Así que si vas a escribir una novela de misterio, no te vayas por las que publican libros de autoayuda. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con los tipos de editoriales. El primer tipo de editorial del que vamos a hablar es la más conocida y y aunque a lo mejor no hayáis oído hablar del nombre de ese tipo de publicación, sí lo hayáis visto en librerías y demás, que es la editorial tradicional. Hablando un poco de este tipo de editorial, al final esta editorial lo que suele hacer es, seguramente habéis visto a lo mejor en redes sociales y tal, este tipo de editorial, en el que hay veces que pide a lo mejor manuscritos o tiene en su página web lo del apartado de recepción de manuscritos, que hay veces que lo tienen cerrado cuando ya están completos. Estos son los que sueles enviar el manuscrito, que siempre a lo mejor te pueden pedir algunas bases de enviar la bibliografía, el manuscrito o unas pocas hojas, dependiendo. Y suelen tardar varios meses en contestarte, ya que suelen recibir un montón de manuscritos y no siempre van a elegir todos, van a escoger los que tengan más viabilidad comercial, por así decirlo, lo que vean y los que se adecúen también a su catálogo, porque ya, como hemos dicho antes también, cada editorial pues decide qué libros publicar, si se centran más en juvenil, por ejemplo, en juvenil y en ficción de fantasía, ciencia ficción y tal, pues van a publicar ese tipo de libros. Entonces, si esa editorial es para ti porque estás escribiendo eso, adelante. Luego también, ¿qué tiene esta? Que aquí en la editorial se encarga de todo el proceso, excepto el de escribir el libro y el de mandarlo, que eso te va a corresponder a ti, como es natural. Todo el proceso de lo que es edición, publicación y promoción lo lleva la editorial. ¿Cuál es una de las superventajas de esta editorial? Que el autor no va a pagar nada del proceso. Al final, si esa editorial apuesta por ti, apuesta al 100%, no va a pagar nada. En cambio, tú, por así decirlo, aparte, vas a recibir unas regalías de ese libro.
de todas esas ventas que se hayan tenido al semestre o al año, depende de lo que firméis en contrato, que esto es muy importante, todos los tipos de editoriales van a tener un contrato que vais a tener que firmar donde hay unas cláusulas y donde tú vas a poder ver cuáles son esas cláusulas, qué es lo que va a querer la editorial, etcétera. Pues esas regalías va a ser o semestralmente o anualmente, dependiendo, y las vas a recibir. ¿Qué más? Luego tenemos, ¿Cuál? eso lo comparamos luego. Vale, ¿Qué tenemos? sí, vale. Sí, porque más o menos lo que es la tradicional, ya hemos hablado un poco de ella para que sepáis un poco cuál es. Vamos a ir a por la siguiente y después ya explicamos un poco las diferencias comparándolas. Eso es. La editorial de coedición sería la segunda. Salió hace unos años atrás y se ha mantenido en el mercado. Este tipo de editorial, digo hace unos años atrás porque, bueno, la tradicional ha estado siempre, ¿vale? Sí. Y la siguiente también ha estado siempre, pero la de coedición ha sido como más novedosa dentro de lo que cabe, ¿vale? La de coedición lo que hace es hacer las cosas a medias. Tú has escrito, tú lo has mandado y ellos lo que hacen es poner cierta cantidad de dinero o cierto apoyo al escritor. Ponen la distribuidora, ponen la impresión, ponen todo eso, pero el escritor tiene que pagar una parte, ¿vale? De esta manera, y lo veremos luego, se va a ver la diferencia, por ejemplo, en las regalías, ¿sí? Porque tú has apostado también por ti. Aquí, digamos que es una apuesta 50-50, ¿vale? Y como dice Isa, siempre, siempre, siempre hay que estar pendiente de lo que diga el contrato. Todo lo que diga el contrato va a ser lo que va a misa. O sea, realmente tenemos que estar muy pendientes en ese momento porque de eso dependerá todo el resto del recorrido que haga nuestro libro. Entonces, la editorial de coedición normalmente debe decirlo. Debe decir que es una editorial de coedición. Vale, y por último vamos a hablar de la editorial de autopublicación. Esta, al contrario que las otras, aquí es el propio autor el que va a pagar todo el proceso y el que va a ser partícipe de todo el proceso. También te voy a decir que aquí se puede hacer de dos formas, o que tú lleves todo, es en tal que contrates a lo mejor a personas especializadas de autocorrección, portada y demás, y que te lo hagan ellos, pero tú vas a participar dentro del proceso porque ellos también van a estar pendientes de ti, o que vayas a una empresa de servicios editoriales en los que ellos se encarguen de todo, pero también van a estar pendientes de ti en cuestión de cómo quieres que sea ese proceso, cómo quieres que sea la portada, el estilo de corrección, etcétera. Lo único que aquí sí, tú vas a pagar todo ese proceso, pero tú vas a tener todo el control. Eso es. Y teniendo claras estas tres, que son las que tenemos hoy en día, digamos, a mano para poder publicar nuestros libros, vamos a realizar una pequeña comparativa para que tengan una idea como más clara de cómo funcionan las tres, ¿vale? Estábamos hablando antes de cómo funciona el capital que se aporta. Vale, el capital que se aporta dijimos que Isa dijo que con la editorial tradicional el escritor no pone nada de dinero y lo pone la editorial porque apuesta por ti. En coedición dijimos que es como un 50-50. No es tal cual, pero para que se hagan la idea, es un aproximado, ¿vale? El escritor apuesta una parte y la editorial apuesta otra parte. Y entre los dos sacan el libro adelante. Y la parte de autopublicación, como acaba de decir Isa, pues por supuesto la pone el escritor, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar un poco qué partes del proceso lleva el escritor en cada una de las editoriales. En la tradicional, de lo único que se encarga el escritor es de escribir el libro y de enviarlo a las editoriales. Una vez que ya ha ido esa editorial tradicional y ha dicho, quiero este libro porque es, es adecuado para mi editorial por el catálogo, por viabilidad comercial, etcétera, la editorial se encarga de todo, de la cuestión de ediciones y tal, maquetación, corrección, publicación de portada, publicación, distribución, llevarlo a la distribución para que vaya a librerías, si en el caso de que sea una grande o tal, lo que tenga, que eso también vendrá todo en el contrato, muy importante, como hemos dicho, y demás. En tal, todo se encarga la editorial, tú solo es escribir el libro y enviarlo. Vale, en cuestión de la coedición,
Aquí va a depender mucho, porque como hemos dicho es un 50-50. Eso sí, el escritor sí va a seguir encargando de escribir y enviar la novela, y aparte de pagar esa parte que acuerde con la editorial para que salga el libro adelante. Pero la editorial sí se va a encargar también de hacer la corrección, de la portada y todo el tema de edición y publicación, se sigue encargando la editorial. La única diferencia es que aquí el autor pues sí que va a pagar cierta cantidad para que salga el libro. Y la editorial también va a poner su parte para que ese proyecto salga adelante. Y por último ya la de autopublicación, aquí sí, va a depender mucho de ti, porque aquí sí vas a seguir haciendo lo que es escribir y tal. Lo que pasa que aquí puede que no lo envíes. A lo mejor dices, yo sé hacer ciertas cosas, lo voy a hacer todo por mí mismo, que hay veces que pasa. Luego también puedes hacer de contratar servicios editoriales a freelance, a gente que se dedica a hacer portadas, a corrección y demás. Entonces ahí se lo estás encargando a alguien, pero tú sigues teniendo el control sobre eso. Y luego lo último, lo que hemos dicho de que hay empresas con servicios editoriales que se encargan de hacer todo el proceso. Tú pagas todo el proceso, como es en las 3 opciones que te he dicho de la opción de autopublicación, pero te lo hacen todo para que tú no tengas que preocuparte por esa parte, por así decirlo. Así es. Y entonces pasamos a una parte importante. A ver, ¿cómo se reparten las ganancias o las regalías de mi libro? ¿Vale? Dicho lo que hemos dicho, lo que hemos explicado de la editorial tradicional, la coedición y la de autopublicación, las ganancias o las regalías que va a obtener el escritor varían, ¿vale? En el caso de la editorial tradicional, dado que la editorial ha puesto el dinero y ha apostado por el escritor recibe una parte proporcional, unas regalías mucho más bajas que en las otras dos condiciones, ¿vale? Estas regalías, por ejemplo, en España suele ser un porcentaje entre el 7 y el 12%, más o menos. Esto todo, como lo dijimos al principio, tiene que aparecer dentro del contrato que se firme con la editorial, ¿vale? En el caso de la coedición, quizás sea un poco más alto y pueda variar entre un 10 y un 20, pero en este caso es porque también lo que hemos dicho, el escritor ha puesto una parte de ese dinero para la salida de ese libro y la otra parte la ha puesto la editorial, ¿vale? Y en el caso de la autopublicación, pues las regalías pueden llegar a subir hasta un 70 o un 80%, dado que es el mismo escritor el que ha colocado todo, toda la carne en el asador para sacarlo al público. Entonces, esto varía mucho. Como bien decíais antes, en la editorial tradicional, y creo que la coedición también lo contempla, volvemos, eso siempre tiene que estar en el contrato, tienes distribución, promoción, maquetación, revisión, arreglos, edición del libro. Entonces, todas estas partes también se llevan un porcentaje de esas ganancias y eso es importante. Ahora, el tema de cuándo cobramos esas regalías. A ver, en la tradicional, siendo ese 7% o el 12% del precio final del libro, ojo, lo podemos cobrar una vez al año, normalmente es en abril. Ahora, puede que la editorial haga 2 cierres y eso, bueno, eso depende de cada editorial y eso ya dependerá de ellos. Sí. Y en el caso de la coedición, es un poco igual, o sea, formulan cuándo las cobras, cuándo cobras las regalías, lo formulan igual. O sea, lo cobras en abril o lo cobras 2 veces al año, ¿vale? En el caso de la autopublicación, cobras por libro que vendes directamente. Si, por ejemplo, tú estás vendiendo tu libro y vas a una presentación y vendes X cantidad de libros, esa cantidad entra directamente. Si lo subes en Amazon y ese día han entrado 20 personas y han comprado tu libro, eso entra directamente. Entonces, digamos que esas regalías son como más rápidas, son como más fáciles de ver ese retorno, pero por otro lado tenemos un pequeñísimo detalle que es que si esto ocurre,
si haces la autopublicación, deberías hacerte autónomo? Creo que es una pregunta que todos los escritores cuando ya vamos a publicar nos hemos hecho, lo más normal del mundo. Y claro, al final, ¿qué es ser autónomo? Al final, si vas a lo mejor a buscar por internet o alguna gestoría, lo que te dicen es que tienes que hacerte autónomo si cobras más del sueldo mínimo interprofesional anual o si em, cobras tienes ingresos recurrentemente, es en tal que cada mes, pues, estés cobrando ciertos ingresos. Entonces, claro, en el caso de la autopublicación, si recibes ingresos frecuentes todos los meses, te van a decir que sí, incluso aunque cobres poco, porque está así un poco la ley en ese sentido. Y en este sentido, por ejemplo, porque, por ejemplo, lo que es, bueno, no hemos dicho antes, pero sí, en la tradicional y en la de coedición no haría falta en ese sentido, porque, por ejemplo, si solo cobras una vez al año, no estás teniendo ingresos recurrentes. Entonces, no haría falta hacerse autónomo en ese sentido. Claro, Pero como solo ya 2 veces al año, no cuenta como recurrentes, cuenta como puntuales y hoy en día con la ley puedes darte de alta ese mes, recibir esa entrada y darte de baja. Listo. Ahora mismo con la ley actual puedes hacer eso. exacto. Pasa un po bueno, con la autopublicación, en el caso de que estés, recibiendo ingresos recurrentes, que al principio es normal, porque a lo mejor te estás dando a conocer y de repente, pues, ves que estás vendiendo libros porque a tus amigos, tal, a la gente que por el boca a boca, los primeros meses, pues, a lo mejor se venden más, pero ves que llega un punto en el que ya no se venden. También puedes darte de baja, a lo de darse de baja y altas te puedes seguir. Aparte, también, si eres autónomo, te tienes que registrar en Hacienda, porque lo de autónomo es, la Seguridad Social. Luego, Hacienda es otra cosa, que ahí es donde tienes que declarar el IVA, porque de cada venta de libro, tanto si es digital o físico, tiene su IVA y se lo tienes que declarar a Hacienda. Y aparte el IRPF. Bueno, que el IRPF también, en la tradicional y coedición también lo vas a tener que declarar en la declaración de la renta de como hacemos todos, pero ahí también, pues, en un apartado vas a tener que hacer eso. De todas maneras, ante cualquier duda también, porque, en este sentido lo estamos poniendo de lo que sabemos nosotras, pero sí que es verdad que recomendamos que, cuando llegues a este punto, poder ir a una asesoría que te van a especificar mejor y ayudar en ese sentido de si tienes que hacerte, en qué epígrafe me tengo que poner, cuál es el siguiente paso para que te ayuden más, o también ir a lo que es la Seguridad Social y Hacienda, que puedes pedir cita en ese sentido y que te den a lo mejor una ayuda de qué hacer en ese sentido con esas dudas. O también hay asociaciones para autónomos que también allí puedes pedir una cita gratuita donde te informen de qué es lo que mejor te conviene en ese sentido o qué debes hacer, cuáles son los pasos, porque muchas veces decimos, claro, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Y sí que hay ciertas ayudas para decirte, vale, estos son los pasos. Y eso a lo mejor también te puede dar a lo mejor más tranquilidad. Exacto. Así que cuando decidimos por un editorial, o por lo menos nosotras lo vemos de esta manera, cuando decidimos por un editorial, lo que nos gusta tener es la mayor cantidad de información posible. Exacto, Entonces, con esa información, poder tomar la mejor decisión posible. Porque al final pensemos una cosa, nuestro libro es nuestro bebé querido. Es exacto. una cosita que se ha estado gestando en nuestra creatividad, en nuestra imaginación, en nuestro ordenador, en un bloc de notas, y le hemos puesto tanto cariño y tanto amor y tanto tiempo y tanto todo, ¿sí? Que al final lo que queremos es que nos lo cuiden, nos lo protejan y que todo salga bien, porque eso es lo que queremos. Mira, aunque no seamos súper mega famosos con ese libro, todos queremos que salga y que la gente le guste, que sea algo bonito, tener una experiencia maravillosa con el libro, porque mucha gente ha tenido experiencias muy malas con algunas editoriales, eso no podemos negarlo, está en internet, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y lo que queremos es que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible y mientras nosotras vamos obteniendo información, también vamos a querer compartirla con ustedes, porque creemos que esa es la mejor manera de crecer, si compartimos toda nuestra información
y podemos ir tomando mejores decisiones también con nuestros libros. Entonces, dadas estas editoriales, vamos a dar un salto cuántico a un bonus extra de hoy. El bonus extra son, ¿qué son las editoriales piratas? Vale, ese tipo de editoriales existen también desde hace un montón de años, porque yo en mi adolescencia ya oí hablar de ellas, porque estaba en el mundillo de los bloggers literarios y ahí ya se hablaban. Ahora se conocen también por coedición encubierta y demás, que a lo mejor lo habéis oído más, porque ahora se dice más así, pero también se les sigue conociendo como editoriales piratas. ¿Qué son este tipo de editoriales? Vale, son editoriales que en un principio se venden como si fueran una editorial tradicional, es en tal de que tú no vas a cobrar nada, tú das el libro y de repente todo está perfecto, es perfecto para su editorial. Y claro, luego cuando llega el contrato, firmar el contrato, ves que hay unas cláusulas que te dicen ciertas cosas que ya no son de editorial tradicional. ¿Qué hemos dicho que es una editorial tradicional? Es una editorial en la que la editorial apuesta por ti, el autor no cobra nada. Bueno, digo, no cobra nada, perdón, no paga nada, no paga nada. No os asustéis. En ningún sentido, no os asustéis, sí que cobran. En la tradicional sí, pero en esta puede que no. Pues está, al final, y claro, son alertas que tú dices, que claro, la gente que a lo mejor va con mucha ilusión y de repente que te digan, ay, pues nos ha encantado tu libro, queremos publicarte. Y claro, nos da una ilusión que dices, qué genial, pues voy a firmar directamente. No, es en tal, da igual la ilusión que tengáis, leed siempre las bases de toda editorial y coged información de esa editorial, no solo de la propia página de internet, sino de gente que ha estado con la editorial, de otras páginas que tengan su opinión, porque sí que es verdad que hay que tener cierto cuidado. Y como hemos dicho, esto es al final una editorial que se vende como una editorial tradicional, pero al final te va a tocar pagar en cierta manera o no te van a pagar, hoy vas a tener que... Bueno, voy a poner unas red flags para identificarlas un poco en base a lo que hemos ido estudiando, conociendo a través de otros autores que han contado sus experiencias y que se habla mucho en internet. Es en tal, tú buscas editorial pirata, coedición encubierta, te van a venir personas que vamos a recomendar luego, que han vivido este tipo de situaciones y aún existen. Vale, lo primero, si mandas tu libro, primera red flag. Si mandas tu libro y te contestan unos pocos días, es en tal, al final una editorial tradicional recibe manuscritos a punta pala, es en tal, tardan meses, incluso hay muchas veces que no contestan, porque reciben muchos al final y es más complicado, por así decirlo, que te contesten en unos días. En tal, si te contestan en unos días, primera red flag para decir, vale, aquí pasa algo. Segundo, Hagamos aquí un apunte. sí. Una editorial tradicional puede tardar 6 meses tranquilamente en responderte, ¿vale? Entonces, claro, lo que dice Isa, si te contestan, los mando el viernes y el lunes te están contestando, o dentro de 2 semanas te están contestando, ojito. Otra cosa que suele ser una red flag es que te digan que el libro está perfecto. Vamos a ver que esto al ego del escritor le va muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que vamos a ver, si tú estás empezando a escribir, incluso si ya llevas tiempo, bueno, si llevas tiempo seguramente conozcas este tipo de editoriales, pero es en tal, un libro nunca está perfecto, es en tal, incluso en las editoriales cuando les llegan tienen que corregir un montón el libro, es en tal, lo primero que te dirían, pues nos ha gustado el libro, vamos a ver cómo lo trabajamos, cómo lo editamos, etcétera. Pero este email va a ser un poco de haciéndote la pelota, o sea, les vas a distinguir muy bien porque ahí te va a hacer mucho, pues para que el ego se suba, los sueños se vayan para arriba y enseguida quieras firmar el contrato, porque ese es su cometido, que al final firmes rápido el contrato para que no leas mucho, por así decirlo. Estas editoriales lo que se basan es en darte justo ahí donde te va a doler, o sea, y donde te va a gustar. Y ya claro, o sea, donde te duele, sí, vamos a hacerlo el libro, queremos sacar tu libro, y donde más te gusta, está perfecto, es maravilloso, eres la mejor escritora o el mejor escritor, y tú, wow, como se dice, se te sube el ego al cielo,
y no estás pendiente de esos pequeños detalles, de esas red flags que estamos comentando. Luego te van a dar un contrato donde sí que van a venir todas las cláusulas, porque deben venir. Si no vienen esas cláusulas, es en tal. Se puede rescindir del contrato si luego te vienen diciendo que tienes que pagar algo y no viene en el contrato. En el contrato esas cláusulas se van a venir. Por eso hemos dicho, Rebeca y yo siempre, leed las cláusulas. Y si hay algo que no entendéis, no firméis antes hasta que lo entendáis. Pidiendo ayuda a alguien, lo que sea, pero nunca firméis si hay algo que no estáis entendiendo, porque claro, os la pueden meter por así decirlo. La pueden jugar muchísimo, es en tal. ¿Cuáles son este tipo de cláusulas? Las más comunes que hemos oído es la de tú vas a tener que pagar una parte. Al final no era tan gratis, es en tal. Al final vas a tener que pagar una parte, pero sí se va a hacer, es en tal. Tú solo te vas a encargar de pagar los libros que se van a publicar. Vamos a imprimir, por así decir. Ahí ya es una red flag, muy red flag. Si pasa esto, porque hay veces que dices, porque hay autores que incluso llega a eso, sí que leen lo que es el contrato y dicen, pero no me habían dicho que era gratis. No, pero solo vas a tener que pagar esto. Entonces te van a intentar convencer, evidentemente. Otra cláusula que suele venir es que no vas a tener que pagar, pero vas a tener que vender X número de ejemplares en X días o en la presentación, y si no, vas a tener que comértelas tú con patatas y pagar eso. Ahí ya, estas son las dos más comunes. Hay más, pero te doy las dos más comunes que suelen hacerse. Así es. Si tienen alguna duda durante la lectura, espera, podemos agregar una red flag más. Vale. Sí, hay muchas. Tienes que contestar ya. Si no contestas te hoy dan prisa o en la próxima hora, este contrato se rescinde. Sí, de que tienen más, lo que te van a decir seguramente es que tienen más escritores que están esperando, y si no firmas, pues Chao. claro, porque cuando tú, sobre todo, eso te lo van a hacer cuando empiezas a dudar, porque claro, hay veces que dices, vamos a ver, me estás diciendo que era gratis y de repente no es tan gratis, o me estás poniendo una prueba tal. La tradicional nunca te va a pedir dinero por ningún tipo de, ni que vendas X número de libros, ellos están apostando por ti. Luego, aunque esto otro apunte, aunque esto lo llamamos coedición encubierta, no significa que las editoriales de coedición sean piratas en tal. Si una editorial de coedición te está diciendo desde el principio que es coedición y está bien el contrato, pues Listo. está bien, es en tal. Pero son estas que dicen que son tradicionales, pero en realidad es una coedición encubierta porque te va a tocar pagar a ti. Incluso podría ser autopublicación encubierta porque en muchos casos te sale menos rentable lo que te están haciendo ahí que incluso autopublicar. O sea que encima otra red flag es que vas a pagar mucho dinero, que incluso a lo mejor te saldría más barato lo que es el tema de autopublicación. Y eso, claro. Si tienen alguna duda, siempre pueden consultar con alguien que ya haya hecho un contrato con una editorial, un conocido o alguien que ya haya firmado con una editorial. Pero hay algo que, bueno, yo no sabía, así que yo lo comento aquí por si acaso hay alguien más que no se ha enterado todavía. Hay incluso abogados especializados en literatura, en derechos de autor y en contratos con editoriales. Entonces, si tienen muchos problemas o están viendo que el contrato dice cosas muy raritas o cosas que no están entendiendo, búsquenlos, ¿vale? Exacto. Y Estas si personas son especialistas. Sí. Y si te están metiendo prisa por alguna ocasión, si te están metiendo prisa, mejor no lo firmes. Es en tal. Vas a perder más firmando ese contrato que a lo mejor esperando más a que llegue esa editorial que va a cuidar bien de tu libro. Uno, porque no van a cuidar bien de tu libro, porque luego van a imprimirlo en una calidad que a lo mejor no es buena y lo van a poner a lo mejor a un precio superior para ganar ellos más dinero, es en tal. Y luego que van a pretender mucho que tú seas más la vendedora y que ellos saquen ganancia, por así decirlo. Que es lo que ha pasado a muchos autores, que es muy normal y no es culpa tampoco de ellos, porque es al final un sector muy desconocido del que no mucha gente habla de estas cosas. Ahora se habla más, ahora si buscas en internet y buscas estas editoriales piratas, coedición encubierta, hay más gente que se está atreviendo a contar
lo que le ha pasado, se estudia también a lo mejor en algunos cursos que te cuentan sobre ese tipo de editoriales, diferentes tipos de publicación, y creo que es importante porque la gente cuanto más sepa, menos puede ser engañada, porque al final, por mucha ilusión que tengas, publicar de esta manera lo único que te va a hacer es lo que le ocurre a muchos escritores, es que dejen de escribir porque dices, eh, claro, te causa un desánimo en ese sentido que es natural. Y una frustración y un todo, y es lo más normal del mundo. Ahora tenemos la pregunta del millón, que es, ¿cuál debo elegir para mí? Bueno, ¿Cuál vamos a debo recomendar, elegir? primero también vamos a recomendar Ah, a perdón, nosotras, vamos sí, a recomendar claro, autores. Sí, 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 sí. recomendar a gente que habla de esto y creo que es importante para vosotros, para que las busquéis en Internet, están sobre todo también en YouTube. A nosotras con la que más hemos aprendido es con Ana Literaria, tenéis su canal de YouTube, que incluso mira, en nuestro canal de YouTube, en este vídeo, lo pondremos también abajo en la descripción, su canal, para que podáis ir y ver sus vídeos sobre esto, porque creo que es muy importante, es en tal, y ella lo explica súper bien, su experiencia y todo, para que no caigáis en estas cosas y en el caso de que lo hayáis vivido, pues que sepáis identificar, sepáis identificarlas y sobre todo de que no perdáis el ánimo porque no sois los únicos en ese sentido e incluso podéis hablar con gente que también ha vivido eso y ha seguido escribiendo, es en tal que no perdáis como esa esperanza de decir, uf, podéis seguir siendo escritores, es en tal, aunque hayáis vivido esta experiencia. Así es, así es. Hay muchos escritores que lo están hablando, los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Instagram, en TikTok, los pueden encontrar en Threads, los pueden encontrar en casi todas las redes sociales, porque aunque algunos de ellos decidan incluso no decir cuál es la editorial que les ha hecho la faena, han contado cuál fue la faena que les pasó, Exacto. y eso quizás también es importante. Hay veces que no queremos meternos en problemas con la Claro. editorial. Al final no, a lo mejor no te atreves a decir el nombre de la editorial, vale, pues di solo la faena. Al final eso también ayuda mucho, porque para ayudar a reconocerlo, a reconocer que cuando de repente viene una editorial, tú estás tan ilusionada, lees el contrato y ves eso de que algo te diga adentro, oye, aquí pasa algo, no me fío. Que algo que te pare. Que hay muchas veces que incluso gente que no sabe de esto y de repente le suene un poco mal, que hay gente que lo dice incluso en los vídeos cuando los ves, dice, me sonaba raro, pero es que tenía tal ilusión y caemos. Y es Así es. algo que debemos evitar y cuanto más gente lo conozca, más gente no caerá en este tipo de editorial y esperamos que en un futuro pues ya no existan. Que existan las otras 3 porque sí, las otras 3 están muy bien, dependiendo de lo que tú quieras, pero no cae. Y ahora sí, vamos a hablar de cuál es la mejor elección para publicar tu libro. La mejor elección es la que se acople a ti, a tus gustos, a lo que quieres lograr con tu libro, a lo que quieres hacer con él. Tú no tienes tiempo y necesitas que alguien se encargue de todo esto. Tradicional o coedición son muy buenas opciones para este caso. Tú quieres llevarlo todo porque quieres decidirlo todo porque lo tienes todo muy claro. Autopublicación es muy buena para esto, pero esto dependerá de cada persona, Exacto. dependerá de cada, además de la historia que estés haciendo. Hay personas que he visto o que sigo incluso que me parece fantástico, que han escrito la historia, han diseñado los personajes, han hecho todos los gráficos que van en el libro y aún así se han autopublicado y es como, wow, o sea, mis respetos, me quito el sombrero porque es un currazo de la leche, ¿ok? Exacto. Así que, pero aquí siempre va acoplado a lo que ustedes quieran lograr con el libro. ¿Quieres lograr muchísimas ganancias o que las regalías sean muy altas? Entonces no te vayas por tradicional o por coedición. ¿Quieres apostar por ti? Coedición o autopublicación. Esto dependerá de cada una Claro. de las cosas que tú quieras hacer con tu libro y de las metas que tú te propongas. De repente tú quieres soltarlo todo, tú no sabes más nada. Aparte de escribir, no sabes más nada y no quieres enterarte porque no tienes tiempo en tu vida.
pues adelante, tradicional. Es Exacto. más, te has enterado y lo sabes todo, pero aún así te mata, es lo que más te gustaría en el mundo, una tradicional por la tradicional. Pues ve allí. Aunque cueste, aunque suele costar más, pero ve por allí, es en tal. Claro, Incluso tienes concursos y tal en cuestión de la tradicional, que esto lo podemos hablar incluso en otro podcast porque es un tema aparte, pero sí, al final no hay una mejor ni peor elección. Bueno, sí, la pirata es la peor, no vayáis, es en tal. Si veis que habéis caído en esa, pero no habéis firmado el contrato, iros, es en tal. Esa no. Las demás, cualquiera de las tres está perfecta. es Y perfecta se y adecua a lo que tú quieres, está perfecta. claro, y lo que hablamos al principio, la nota a pie de página y el warning entero que hicimos al principio es siempre, no importa qué tipo de editorial elija, si es tradicional, coedición o autopublicación, que lo hagas en el género que va a ser tu novela o tu libro, ¿vale? Porque Exacto. no todas las editoriales se dedican a exactamente lo mismo. Hay editoriales tradicionales que se han consolidado en un solo género y a esa es a la que tienes que apostar si quieres ir a por ellos, ¿vale? Incluso con la autopublicación, hoy en día tenemos una versión, digamos así, que a quien le guste, esto también es válido, que lo hacen toda la carta. Tú eliges qué quieres. Tú ya te revisaste el texto o tú sabes maquetártelo, pues tú eliges. Pues quiero revisión, quiero dibujos, quiero que me impriman en físico o quiero que me lo maqueten. Tú ya sabes revisar, pues haces todo lo demás. Ya sabes maquetar, pues eliges todo lo demás. Es a la carta. Y esto es una cosa muy chula porque tú puedes elegir incluso cuántas copias quieres en físico, porque una cosa que a mí me parece horrible es tener 300 o 500 libros metidos en un trastero, Claro. ¿vale? Primero tienes que ver cuánto es lo que un Ah, poco la aproximación de qué es lo que vas a vender, porque si es tu primer libro en ese sentido, comprar ciertas copias. Hombre, si sabes que ya va a haber mucha gente esperando tu libro, pues haces un aproximado y compras según eso. Entonces sí. E claro. incluso aunque luego falten, pues pides otra tirada, pero mejor en ese sentido de que no compres a lo mejor 1000 libros y que luego vayan a quedar un montón, pues, en el trastero o en tu casa. Terrible. O bueno, los puedes ir vendiendo al paso del tiempo también. También Pero comentar sí que te un detallito que lo hablaremos más adelante cuando hablemos de este tema, pero lo comentamos ahora. sí. La maquetación de un ebook y de un libro físico son diferentes, ¿vale? Aunque eso da para otro podcast, también digo. Bueno, yo creo que Es cada proceso de lo que es el libro da para otro podcast diferente cada uno. Por eso aquí estamos hablando desde las editoriales, pero una cosa muy introductoria para que vosotros digáis, vale, ya conozco los tipos de editoriales, yo quiero esto. Vale, pues vea por ello, búscalo. Pero que lo van a encontrar cuando vayan a Claro, estas editoriales de autopublicación, sobre todo las de autopublicación, que lo tienen todo un poco a la carta, van a encontrar que por separado está maquetación de ebook y por separado está maquetación de físico, de libro físico. porque no es Tapa igual. dura, tapa blanda, porque no es lo mismo. Entonces, que lo tengan claro ya de una vez, ya que mencionamos este tipo de editorial, Sí. simplemente como una nota a pie de página y ya hablaremos de esto porque da mucha telita. Exacto, porque en el otro tipo de editoriales de tradicional y coedición, ahí no te tienes que preocupar mucho de la maquetación, te la van a hacer ellos y listo. Y todo lo demás Pero está sí que completo. cuando vas a autopublicar, sí que tienes que tener eso claro, dónde lo vas a claro, dónde lo vas a publicar o dónde lo vas a imprimir. Claro, Entonces eso lo tienes que tener. Así que, bueno, como hemos dicho, la mejor elección, no hay mejor elección. no hay Lo mejor que opción. tú Claro, lo que tú quieras en ese principio. E incluso puede que el primer libro lo hagas por tradicional y después te tires por autopublicación. Hay gente que es híbrida, tal, que es publicación híbrida, que hay en algunos libros que los autopublica, otros los hace con editorial, otro lo hace con coedición. No hay límite. Depende. Hay gente que solo quiere tradicional y ahí se ha quedado, hay gente que solo autopublica. Hay para todos los gustos en tal. No es que ya te quedes, he autopublicado y me quede así toda la vida. No, no tiene por qué. Tú puedes probar de todas. La pirata no. Esa no, por favor, esa no, por favor.
No recomendamos eso, no son los piratas del Piratas del Caribe. No. No, a ver, esto sí consideramos que es un tema muy personal. Sí, También se debe a el tiempo que tengas o los recursos que tengas o las personas que conozcas dentro del mundo editorial. Quizás lo tienes todo como muy amarrado, incluso antes de escribir el libro, así que tú ya lo tienes muy claro, ¿ok? Oye, pero todo se vale. Aquí todas son buenas opciones y lo dejamos abierto a que las elijan. Pero nos gustaría saber sus opiniones. Nos gustaría saber qué elegirían ustedes. Nos gustaría saber si han tenido alguna experiencia con alguna de las editoriales que hemos mencionado e incluso con las piratas, aunque no quieran decir el nombre. exacto. Porque yo creo que todo lo que pueda ayudar a otros escritores es bienvenido. No queréis decir el nombre, no hace falta, pero podéis decir, pues sí, yo tuve una experiencia como lo que habéis contado con esto. Incluso si habéis tenido experiencias buenas también con tradicionales, coedición y autopublicación, pues también podéis ponerlo. Y los que no habéis tenido todavía alguna experiencia, pues podéis decir, pues, ¿qué te gustaría? Ahora que las conoces, decir, qué editorial, con qué tipo de editorial te gustaría publicar esa primera novela? O lo que tengas, porque a lo mejor es un poemario o un libro de no ficción, lo que sea. ¿Qué tipo de publicación? Así es, nos encantará leerles, nos encantará tenerles por aquí y resolver si tenéis alguna duda. Y por supuesto, lo que hemos dicho hace un rato, que es apoyarnos entre todos, porque creemos que es la mejor forma de crecer, de aprender y de llevar adelante todos estos sueños y estos libros maravillosos que tenemos en nuestras manos. Así que nos despedimos. Gracias por escucharnos y aquí nos despedimos de un nuevo episodio más y esperamos que lo hayáis disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.